Hola, bienvenidos al vídeo número 14 del curso completo de integrales. Continuamos con integración por partes. Quedó una pregunta abierta en el vídeo anterior relacionada a los ejemplos 77, 78 y 79. La pregunta fue por qué razón en el 77 a x se le llamó u, en el 78 a x se le llamó u, en cambio en el 79 a x se le llamó db. ¿Por qué razón? Bien, la pregunta realmente debe ser ¿a quién debemos llamar u? Porque una vez tengamos u, ya lo demás será db. Entonces, ¿a quién debemos llamar u? Pues bien, tenemos una regla memotécnica llamada ILATE, donde i significa inversa trigonométrica o función inversa trigonométrica, l significa logaritmo o función logarítmica, a significa álgebra o función algebraica, t significa trigonometría o función trigonométrica, significa exponencial o función exponencial. Entonces, la que esté antes de las funciones, las que esté antes en la palabra ILATE, esa va a ser nuestra nueva variable u. En el ejemplo 77 tenemos una función algebraica y una función exponencial. Algebraica está antes que la función exponencial, por esa razón u es igual a x. En el 78 tenemos una función algebraica y una función trigonométrica. Tenemos entonces algebraica, está antes que la trigonométrica, por esa razón u es igual a x. En cambio, en la 79 tenemos una función algebraica y una función inversa trigonométrica. La función algebraica en este caso está después de la función inversa trigonométrica. Entonces, como la función inversa trigonométrica está antes que la algebraica, pues esa función inversa trigonométrica va a ser nuestra nueva variable u. Entonces, u igual al cotangente de x en la 79. Bien, vamos con unos ejemplos. Aprovechamos la actividad 80 que quedó pendiente en el vídeo anterior. Ese será nuestro primer ejemplo en este vídeo. Tenemos el ejemplo 80. Vamos a aplicar la regla mnemotécnica ILATE. Tenemos entonces la integral de x al cuadrado por logaritmo neperiano de x diferencial de x. Entonces tenemos una función algebraica y una función logarítmica. ¿A quién debemos llamar u? Pues bien, en la palabra ILATE, logaritmo o la función logarítmica está antes que la algebraica, por lo tanto, logaritmo va a ser nuestra variable u. Entonces, u igual al logaritmo neperiano de x. Lo demás, que sería x al cuadrado diferencial de x, va a ser db. Bien, una vez tengamos u, derivamos y a db la integramos. Siempre vamos a derivar a u y siempre vamos a integrar a db. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a la integral original y sustituimos, quedándonos entonces x al cubo sobre 3 por logaritmo neperiano de x menos la integral de x al cubo sobre 3 por 1 sobre x por el diferencial de x. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Lo que está en el cuadro, le hemos aplicado la fórmula, la integral de u de b igual a uv menos la integral de b de u. Entonces tenemos que uv es u logaritmo neperiano de x y b igual a x al cubo sobre 3 menos la integral de b de u. Tenemos aquí la integral de b de u donde b es x al cubo sobre 3 y de u 1 sobre x por diferencial de x. Ahora esto es igual a x al cubo sobre 3 por logaritmo neperiano de x, queda tal cual. Y esta integral ya se nos cancela una x del numerador con la x del denominador, quedándonos entonces menos un tercio de la integral de x al cuadrado por diferencial de x. Esta integral ya está lista por tabla, entonces tenemos finalmente que es igual a x al cubo sobre 3 por logaritmo neperiano de x menos un tercio de x al cubo sobre 3, y esto es igual a x al cubo sobre 3 logaritmo neperiano de x menos un noveno de x al cubo más la constante c. Vamos con el ejemplo 81, tenemos la integral de x al cuadrado por el cotangente x diferencial de x. Tenemos una función algebraica y una función inversa trigonométrica, a quien debemos llamar u. Pues bien, tenemos que la función algebraica está después de la función inversa trigonométrica. Entonces, la función inversa trigonométrica está antes y por esa razón va a ser u. Bien, entonces lo demás, que también en este caso, al igual que en el ejemplo anterior, db es igual a x al cuadrado por diferencial de x. A u, como siempre, la vamos a derivar y a db, como siempre, la vamos a integrar. Entonces, nos queda la derivada de u igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x,
y b nos queda igual a x al cubo sobre 3. Entonces ahora vamos a la integral original y sustituimos, quedándonos x al cubo sobre 3 por arcotangente de x menos la integral de x al cubo sobre 3 por 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Lo que está dentro del cuadro, le hemos aplicado la fórmula de integral u de v igual a v menos la integral de v de u. Entonces tenemos v, tenemos u arcotangente de x y b x al cubo sobre 3 menos la integral de v de u, donde b es igual a x al cubo sobre 3 y de u tenemos 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Bien, esto queda ahora tal cual. Y aquí podemos hacer una división y nos queda menos 1/3 la integral de x menos x sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. ¿Qué hicimos aquí en esta segunda integral? Una división de polinomio, pues el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. Por eso hicimos una división quedándonos de esta manera, tal como se vio en el tema integración por sustitución en los vídeos anteriores. Y el x al cubo sobre 3 arcotangente de x nos queda tal cual. Bien, entonces esto finalmente es igual a 1/3 x al cubo de arcotangente de x menos 1/6 de x al cuadrado más 1/6 de la integral de 2x por diferencial de x sobre 1 más x al cuadrado. Aquí hemos multiplicado por 2 y dividido entre 2 buscando cuadrar esta derivada o diferencial. Entonces esto nos va a dar finalmente 1/3 de x al cubo arcotangente de x menos 1/6 de x al cuadrado más 1/6 logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado más la constante c. Pues bien, nos dio logaritmo neperiano porque aquí tenemos la derivada del denominador. La tenemos en el numerador, recuerden la integral de la tabla número 16, o se hubiese podido hacer un cambio de variable llamando u igual a 1 más x al cuadrado. Cualquiera de las dos rutas es igual. Bien, vamos entonces con el ejemplo 82. Tenemos la integral de 1 menos x por exponencial de x. Tenemos una función algebraica y una función exponencial. ¿A quién debemos llamar u? Pues bien, a 1 menos x, pues 1 menos x es la función algebraica. Está antes en la palabra exponencial, en la palabra hilate. Entonces, la algebraica está antes que la exponencial en la palabra hilate, por lo tanto, u es igual a 1 menos x. Y lo demás, que en este caso es exponencial de x, diferencial de x, es db. A u, como siempre, la vamos a derivar, y a db, como siempre, la vamos a integrar. Entonces, vamos a la integral original y nos queda igual a 1 menos x por exponencial de x, más la integral de exponencial de x diferencial de x. Tenemos entonces que hemos hecho hasta el momento. Pues bien, aplicar lo que está dentro del cuadro. Le aplicamos la fórmula integral u de b igual a v menos la integral de b de u. Entonces tenemos tenemos u igual a 1 menos x y b igual a exponencial de x menos la integral de b de u, donde b es exponencial de x y de u es menos diferencial de x. El menos de la fórmula con el menos de la derivada nos va a quedar más aquí. Ya esto está listo por tabla, entonces finalmente nos queda igual a 1 menos x por exponencial de x más exponencial de x más la constante c. Ahora aplicamos propiedad distributiva y agrupamos términos. X con esta nos da 2 exponencial de x menos x exponencial de x más la constante c. Bien, esto es todo por el momento. Si les gustó el vídeo le dan like por favor. Una actividad para consolidar conocimientos. Hasta pronto.